Harry Potter es una de las franquicias de fantasía más exitosas de todos los tiempos. Desde la publicación del primer libro, la saga de J.K. Rowling enamoró a millones de lectores que descubrieron el mundo mágico de la mano de protagonistas emblemáticos, héroes, leyendas, oscuros villanos, un niño que sobrevivió a la muerte y un castillo convertido en colegio que fue el sueño de toda una generación. Muchos de nosotros esperamos entonces que nos llegase la carta de Hogwarts y que el sombrero seleccionador nos colocase en la mejor casa de todas, es decir, en Ravenclaw. La adaptación cinematográfica de Warner Bros. No hizo sino acrecentar la dimensión generacional y la leyenda que ya era Harry Potter en los libros, y que con las películas alcanzó un estatus de cultura popular de masas que ha convertido la franquicia de J.K. Rowling en una de las más queridas y rentables del planeta. Esa rentabilidad se ha querido seguir explotando con franquicias paralelas, como fue el caso de Animales Fantásticos. Sin embargo, las cosas no salieron muy allá y eso ha llevado a Warner a reconsiderar la fórmula y a plantearse si no sería mejor volver a explotar la obra original de Rowling, pero hacerlo con otra perspectiva y con otro enfoque. Es ahí cuando salió la posibilidad de crear una serie de televisión de Harry Potter que adaptase todos los libros y que lo hiciese de una forma mucho más pausada, sin el condicionante de encapsular todas las tramas en una película por libro, obligando a las adaptaciones a dejar cosas fuera. Con esto no quiero decir que las películas sean malas adaptaciones, todo lo contrario, a mí me parecen magníficas. Sin embargo, es innegable que tuvieron que dejar muchas cosas fuera por cuestiones de metraje, y la serie de televisión se planteó como una adaptación mucho más fiel a los libros. Así es como la vendieron cuando se anunció, una adaptación mucho más fiel a los libros. Era difícil imaginar que se pudiese hacer mejor, o que gran parte de mi generación olvidase aquello que vivió con los actores de las películas de Harry Potter. Sin embargo, en lo que a mí se refiere, yo dejé la puerta abierta para la sorpresa, me mantuve expectante e incluso defendí que la idea era buena. A fin de cuentas, estamos en la edad de oro de las series y tener una adaptación televisiva de Harry Potter significaba contar con muchos años por delante para revivir la magia del mundo de J.K. Rowling y tal vez de recuperar una parte de ese niño que creció con ella. Por desgracia, las primeras informaciones que han surgido en torno al casting de la serie de Harry Potter me hacen creer que la adaptación no será ni por asomo tan fiel como nos habían prometido desde la producción, y que algunas decisiones que se podrían tomar vulnerarían en gran medida tanto la obra original como el recuerdo de las masas en torno a un producto cultural ya establecido y que, seamos honestos, no necesita ninguna actualización, dado que apenas tiene un par de décadas de vida. Pongo algo de contexto para el que no se haya enterado. Por lo visto, uno de los actores con quien la producción está negociando es Paapa Essiedu, conocido por haber protagonizado otras producciones como The Outrun, The Lazarus Project o Black Mirror. Un buen actor, talentoso, con un futuro prometedor por delante y un buen currículum. De hecho, sería una gran adición para el reparto de Harry Potter. Sin embargo, no lo es para el papel para el que presuntamente estaría cerca de firmar un contrato. Ese papel es nada más y nada menos que el de Severus Snape. Es obvio, si atendemos a la primera descripción de Snape que Rowling escribió en el primer libro de la saga, que este actor está muy lejos de ser una buena selección de casting. La novelista británica describió así a Snape por primera vez: un profesor de grasiento pelo negro, nariz ganchuda y piel cetrina. La piel cetrina describe un tono de piel que tiende hacia lo pálido o amarillento y se aplica comúnmente a las pieles claras. ¿Se puede utilizar para describir pieles oscuras? Bueno, se podría interpretar como un matiz apagado o amarillento dentro del rango de tonos oscuros. Sin embargo, en términos estrictamente literarios, cuando se emplea el término piel cetrina como descripción, comúnmente se hace para describir a una persona de piel clara y con un tono amarillento casi enfermizo. Si a eso le sumamos lo de nariz ganchuda y pelo grasiento, es obvio que J.K. Rowling estaba describiendo a una persona desarreglada, que se preocupa poco por su aspecto físico y que está bastante dejado. Algo que encaja a la perfección con el carácter y la historia de Severus Snape. Vale, muy bien, estamos todos de acuerdo entonces en que la elección de Paapa Essiedu como Severus Snape sería una mala decisión por parte de la dirección de casting y una vulneración de la obra original en tanto en cuanto ha modificado voluntariamente un apartado estético fundamental para el personaje, que le otorga no solo una condición sociocultural, sino también un valor en términos narrativos, como ya he indicado. ¿Pero es realmente esto el fin del mundo? ¿Es tan malo que se haga esto con Snape o con cualquier otro personaje? Pues no, no lo es, no es ni malo ni es el fin del mundo. Pero tampoco es malo que una persona exprese su contrariedad ante la elección
y eso no significa que tenga un prejuicio contra el actor o contra su raza. En otras palabras, estoy hasta las narices de que todo aquel que se exprese en contra de determinadas decisiones creativas con las que no está de acuerdo sea acusado de racismo. Es más, estoy cansado de que se diga que este tipo de cambios o modificaciones no son realmente importantes, porque sí lo son, porque un autor decidió que un personaje era de tal forma y eso no es una elección cualquiera. No es algo aleatorio que uno escribe al azar o decide. Tiene un impacto, un peso en la historia, en cómo se ejecuta y en cómo se percibe por el público. De la misma forma que los Weasley tienen que ser pelirrojos y con becas, o que Harry Potter usa gafas y tiene una cicatriz en la cabeza con forma de rayo y no con forma de cebolla, es igual de importante que Snape tenga la piel cetrina, el pelo grasiento y la nariz ganchuda. Y por supuesto es importante definir el color de piel de un personaje porque hay aspectos narrativos que en el caso de Snape y en el de cualquier otro cambiarían drásticamente la concepción colectiva de la historia. Por ese motivo quiero explicar en este vídeo y desarrollar la importancia de este tipo de modificaciones, porque no estoy de acuerdo con el argumento de es que eso no tiene importancia, lo que te pasa es que eres racista. La narrativa de una obra literaria, cinematográfica o audiovisual no es únicamente el vehículo que transporta al lector o espectador a través de su argumento. Es, además de eso, el entramado de detalles cuidadosamente entretejidos que otorgan significado, contexto y profundidad a los personajes, los eventos y el universo que los rodea. Entre estos elementos destacan las descripciones físicas, las características psicológicas, el entorno cultural y social y los conflictos a los que se enfrentan los protagonistas. Cambiar alguno de estos aspectos en una adaptación puede alterar no solo la percepción de los personajes, sino también el impacto emocional, los temas centrales y las implicaciones culturales de la obra. Aprovechemos el contexto actual y tomemos como ejemplo el caso de Severus Snape en la serie de Harry Potter, aunque podría extrapolarse a cualquier obra siempre y cuando las modificaciones pudieran cambiar la interpretación de la narrativa, pues no todos los casos tienen el mismo peso. Como ya he dicho, Snape es descrito en los libros de J.K. Rowling como un hombre de pelo grasiento, nariz ganchuda y piel cetrina. Hablamos por tanto de un personaje cuya apariencia física refuerza su carácter ambiguo y su rol como figura marginada dentro del mundo mágico. Esta descripción no es decorativa, es simbólica. En gran medida representa el rechazo social que Snape ha experimentado durante gran parte de su vida, su aparente fragilidad física frente a la arrogancia de personajes como James Potter y su encaje en el arquetipo del outsider que actúa movido por resentimientos profundos y amores no correspondidos. Ahora bien, si este personaje fuese interpretado por un actor negro como Papa Esiedu, surgen preguntas legítimas acerca de las implicaciones narrativas. Por ejemplo, el bullying que Snape sufre en su adolescencia podría adquirir un componente racial, algo que no está presente en los libros. Esto transformaría la dinámica de poder entre los personajes e introduciría un elemento completamente ajeno a la obra original. Por lo tanto, al hacerlo se corre el riesgo de descontextualizar a Snape, un personaje cuya tragedia radica en su condición de eterno excluido. Pero la suya no es una exclusión motivada por su raza, sino por su personalidad, sus elecciones y su apariencia física. Insisto en esto, la descripción de un personaje no es casual. Los escritores eligen cómo actúan, cómo lucen y cómo se relacionan sus personajes, porque estos elementos contribuyen a la historia que desean contar. En el caso de Harry Potter, la intención de J.K. Rowling con Snape es muy clara: representar a alguien cuya ambigüedad moral y apariencia poco convencional lo convierten en un villano inesperado y al mismo tiempo en uno de los héroes más complejos de la saga. Cambiar la raza o cualquier otro aspecto definitorio de un personaje sin ajustar la narrativa puede desembocar en incoherencias profundas. Un Snape negro en una sociedad mágica predominantemente blanca podría plantear preguntas mucho más complejas acerca del trato que recibe en Hogwarts o de cómo lo perciben los alumnos. Y eso es algo que los libros no abordan. Si estas preguntas no se responden, el cambio se percibe como superficial, como una decisión creativa que no respeta la coherencia del universo narrativo o que ni siquiera le importa. El debate sobre la fidelidad en las adaptaciones no es nuevo, pero es verdad que se ha intensificado en un mundo cada vez más preocupado por la representación y la diversidad. Hay quienes argumentan que diversificar los castings enriquece las adaptaciones y refleja mejor la diversidad del público contemporáneo. Sin embargo, esto plantea una pregunta clave: ¿es justo priorizar la representación sobre la fidelidad a la obra? En algunos casos, la diversidad funciona porque no altera elementos esenciales de la historia. Por ejemplo, en obras con personajes cuya raza o apariencia no desempeña un papel crucial en la trama, los cambios son más fáciles de aceptar. Pero cuando se trata de personajes cuya identidad está intrínsecamente ligada a su descripción original,
El cambio puede alterar el significado de la obra. Por lo tanto, cambiar un elemento narrativo fundamental puede tener un efecto dominó en la historia. En el caso de Snape, y solo analizándolo a simple vista, recordando vagamente su historia, modificar su raza podría provocar lo siguiente. Punto número 1. Recontextualizar su relación con otros personajes. ¿Sería James Potter y sus amigos de Hogwarts percibidos como unos abusadores racistas? ¿Cómo afectaría esto a la percepción del trío protagonista, especialmente de Harry, quien idolatraba la figura de su padre? Punto número 2. Modificar la dinámica en Hogwarts. Como he dicho, un Snape negro en una institución mágica podría plantear preguntas sobre el racismo en la comunidad mágica, un tema que J.K. Rowling jamás exploró en los libros. A fin de cuentas, durante años no quieren darle el trabajo para el que está más cualificado, que es el de profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Nadie se plantea si es acaso por su raza? ¿Por qué siempre eligen a profesores blancos? ¿Por qué incluso llegan a preferir a un licántropo? Por mucho que nosotros ya sepamos la verdad de la historia, es decir, el final, el motivo por el que no le deja ser profesor de defensa contra las artes oscuras, un lector o un espectador nuevo que llega por primera vez no lo sabe. Por lo tanto, podría inferir que en Hogwarts hay un racismo endémico e institucional y que eso salpica a otros estamentos. Y punto número 3. Alterar la interpretación de sus motivaciones. ¿Se percibirían sus actos como una respuesta al racismo que sufre en lugar de al rechazo social y al desamor? ¿Habría caído en las garras del Señor Oscuro porque lo ha alienado su raza? ¿El componente racial se puede eliminar de ese rechazo social? En definitiva, cada uno de estos cambios introduce narrativas paralelas que no estaban presentes en la obra original y que además desvían la atención de los temas centrales. La historia de Snape, por tanto, ya no sería únicamente sobre redención, sacrificio y moralidad ambigua, sino también sobre los prejuicios raciales que ha sufrido. No se trata de afirmar que las adaptaciones deben ser copias exactas de sus originales, pero sí de reconocer que los cambios no son neutros y de no jugar la carta de eres un racista solo porque estás en contra de una modificación creativa o porque defiendes que esos cambios pueden trastocar gran parte de la narrativa. Cada modificación debe responder a una intención clara y justificable dentro del universo narrativo que se adapta. Sin esta justificación, los cambios pueden parecer arbitrarios, descontextualizados y en última instancia perjudiciales para la historia. Las adaptaciones tienen el potencial de enriquecer las historias originales siempre y cuando respeten los elementos que las hacen únicas. En el caso de Severus Snape en la serie de Harry Potter, cambiar su raza sin reescribir otros aspectos de la narrativa podría diluir su impacto como uno de los personajes más complejos y queridos de la literatura contemporánea.